cada día, Señor, nosotros vemos fruto abundante para tu reino. Te adoramos, Señor, en este día y te damos alabanzas, precioso Rey de Gloria. Te pedimos, amado Padre en los cielos, que podamos estar en este tiempo dispuestos, Señor, para escuchar tus palabras, para escuchar lo que tú quieres, Señor, hablarnos, y que nosotros, Señor maravilloso, cada día seamos, Señor, más a tu imagen, más cercanos a ti, Señor, más, Señor maravilloso, estando en tu presencia, Padre. Te bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, 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 amén. ¿Bajo? ¿Ahí? Gracias. Bueno, buenos días a todos. Dios les bendiga. Amén. Vamos a orar, amén. Vamos a orar, vamos a poner este tiempo en manos del Señor. Padre bendito y amado, en el nombre de Jesús de Nazaret, nosotros venimos delante de tu presencia, Dios, alegres y contentos por este tiempo, Señor, que nos permites venir a este lugar, Señor, para servirte, para hablar tu palabra, Señor, el mensaje, Dios, que tú has establecido para nosotros el día de hoy, Señor. Gracias, Dios bendito, por este privilegio. Nos da una alegría enorme, Señor, estar en tu presencia, Señor, y también reunidos con nuestros hermanos, Señor, los que vienen, Señor, los que se esfuerzan, Señor, para congregarse, para estar allí, Señor, apartando este tiempo para la gloria tuya, Señor, para escucharte a ti, para pasar tiempo en tu presencia, contigo, glorificándote, Señor, y pido conforme a esto, Señor, que hoy los hijos tuyos, Señor, tu pueblo, reciba bendición, Señor, liberación, sanidad, reciba dispensación de todo lo que necesita, Señor, en este tiempo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y pedimos que sea para la gloria y honra tuya, Señor, en esta hora, Rey maravilloso. Señor, Espíritu de Dios, glorifícate en este lugar con poder, Señor, despojándonos nosotros de las cosas humanas, de los hombres, que nada sirven, Señor, y preferimos las tuyas, que son las que realmente vienen de manera poderosa a bendecir nuestras vidas, Señor, a traer libertad, a traer crecimiento, Señor, a traer sanidad y a traer transformación a nuestras vidas, Señor. Te lo pedimos que así sea en el nombre de Jesucristo, y que todo lo que hoy se ha desatado, Señor, en este lugar brinda un fruto poderoso, abundante y rebosante al 30 por 1, al 60 por 1 y al 100 por 1, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén y amén. Bueno, doy la bienvenida a todos mis hermanos que están aquí hoy presentes, y también a los hermanos que están allá conectados en la transmisión virtual. Bendiciones a todos y a todos los que de pronto a esta hora no lo pueden ver, pero más adelante van a conectarse, van a estar allí escuchando la administración. También bendiciones a todos. Amén. Quiero que vayamos, hermanos, a la palabra. Busque allí Mateo 10. Mateo 10. Mateo 10, y ubíquese en el versículo 37. Mateo 10. Diez, 37. Bueno. Y después vamos a leer más adelante otro versículo. Dice el versículo 37 de Mateo 10, dice: el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Amén. Yo me repito: el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí.
El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El que haya la vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Amén. Clarito, ¿cierto? Porque dicen por allí los incautos que la Biblia es difícil de entender. El Señor Jesucristo desmenuzó de tal forma la palabra que nos la dio a entender para que la entiendan los ancianos. ¿Y la entiendan quiénes? Los niños. Está hablando clarito, ¿no? El que ama más a padre o madre que a mí, el que ama a hija o hijo más que a mí, no es digno de mí. Difícil de entender, complejo. ¿Es un mandato? Sí. Sí, es un mandato. El Señor lo que ha hecho acá, hermano, es desenvolver el rollo de la ley y explicarlo, argumentarlo mucho más profundamente, pero de una manera más sencilla. La ley de Moisés, el decálogo, dice, habla en contra de la idolatría, ¿cierto? Y entonces, basado en el decálogo, la idolatría la podemos mirar como algo muy técnico, en donde se fabrican ídolos, ¿cierto? Ídolos de barro, de madera, de yeso, de metal, de oro, de plata, de mármol, de piedra, y nos inclinamos ante ellos, atribuyéndoles cosas divinas. Eso es la idolatría, en términos técnicos. Pero lo que está haciendo aquí el Señor es desarrollando más el tema de la idolatría y elevándola a las relaciones sociales, en donde tradicionalmente tenemos a los papás en un pedestal, o por ende a los hijos en un pedestal, y se convierten en personas que rigen nuestras vidas. Amén. Por encima de Dios. Y usted vaya a mirar la vida de las personas. Hace poquito con todo este asunto de las elecciones presidenciales, que quisiera yo ya que pasara ya por todo ese episodio, por el bien de la salud mental de los colombianos, no la mía, yo estoy muy tranquilo, sino por la salud mental de los colombianos, pasa ya rápido este episodio. Amén. Y veía cómo la gente tiene tan poco criterio, hermano, que depende del concepto de otro para votar. Llámese papá, llámese hijo, hija, mamá, gamonal político, líder político, jefe político, jefe empresarial. La gente no tiene criterio, pero no tener criterio es efectivamente la condición volátil del ser humano, y por eso esa falta de criterio lleva a las personas a que tropiecen permanentemente. Cuando usted mira la vida del impío, es una vida errática permanentemente. O sea, cada cosa que hace desde la mañana hasta la noche es errada. Mira la vida del impío, es errada. Y es errada por naturaleza, y es errada por mentalidad, y es errada por un pensamiento entenebrecido y por un corazón endurecido. Errada. Es errado hasta lo que se hace de desayuno, es errado. Hasta lo que come. Es errado lo que habla. Es errado lo que hace. Es errado cómo cría a los hijos. Es errado en sus relaciones sociales, en su relación matrimonial, en su ética laboral. Es errada, permanentemente errada. Tropezante.
calamitosa, la vida del impío. Y eso es absolutamente normal. El problema está, hermano, el problema está cuando observamos el pueblo de Dios. Nosotros los pastores, hermano, tenemos una obligación espiritual y humana también. Y es de mirar nosotros con detenimiento nuestros propios pasos. Los pastores, los siervos del Señor, somos referentes desde muchas perspectivas. Y por eso tenemos que ser cautelosos en los pasos, porque somos ejemplo. Si se da un mal ejemplo, entonces los pasos de los que nos están siguiendo, ¿cómo van a ser? Malos pasos. Pero si son buenos, los pasos serán buenos. ¿Correcto? Y así, de esa manera, nosotros los siervos del Señor podemos establecer una irreprensibilidad. Es nuestra obligación ser irreprensibles. De hecho, es una condición que Dios coloca a sus siervos, a sus referentes. Sean irreprensibles, sean irreprochables. ¿Para qué? Para que la gente siga el buen ejemplo. Pero a mí me causa curiosidad algo acerca de las personas. Y es que son fieles y fidedignos a la hora de seguir el mal ejemplo. O sea, cuando una persona es un mal ejemplo, los que lo ven, lo copian con fidelidad, de manera calcada. Pero cuando el ejemplo es bueno, ya no le es tan fácil al que tiene que seguir el ejemplo bueno. Y le digo una cosa, menos mal, hermano, que el yugo que Dios coloca en los siervos de Dios es el yugo de Dios. Porque si no, los pastores desistiríamos, hermano. No sé si me están entendiendo. Desistiríamos, no en términos generales, porque hay hermanos que son hermanos bendición, que dicen sí, amén, como el Señor quiere que respondamos, sí, amén. Hombres y mujeres que tienen el querer y el hacer. Me causa mucha satisfacción, hermano, que cuando viaja uno a diferentes lugares y visita uno personas, familias, hombres y mujeres de Dios, hay mujeres y hombres de Dios con los que uno tiene muy poco contacto o nulo contacto telefónico. Pero cuando uno va y mira, hermano, son personas que tienen una vida derecha, hermano. Porque de todo corazón tienen un compromiso con Dios. Y el fruto es notorio, el fruto del Espíritu, no el fruto de la emoción, no el fruto del discurso, no es lo que yo diga, no es lo que a mí me parezca, no es lo que yo presuma, sino lo que yo soy, lo que hay en mí. Si en mí hay mansedumbre, si en mí hay paz, si en mí hay fe, si en mí hay amor, si en mí hay gozo, ¿sí? Si en mí hay templanza. Entonces, ¿qué hay en mí? ¿Quién está en mí? Cristo, está el Espíritu Santo también. Y eso no, dice la palabra de Dios, contra tales cosas no hay ley. O sea, contra tales cosas no hay contraargumentos. Usted me puede venir y decir, Pastor Mauricio, la otra vez vi a un hermano que lo vi orando de cabeza al piso. Repréndalo, hermano, el Pastor Mauricio. Pero si yo veo al hermano que está orando de cabeza al piso, en él veo el gozo, la paz, la templanza, la paciencia, la benignidad, la bondad, el amor. ¿Tengo algo que decirle? No, hermano, no tengo nada que decirle. Hay personas a las que yo llego a la casa y no tengo nada más que saludarlos. Hola, hermana fulana de tal. Hola, ¿cómo le ha ido en el trabajo? ¿Cómo ha estado de salud? No tengo que andarlos reprendiendo, no tengo que andarles
recordando. Y son visitas que son satisfactorias para el Señor esencialmente. Y la satisfacción del Señor se le transmite a uno. Es que uno es como un instrumento de Dios, ¿me entiendes? Donde la emoción humana es amilanada, aplastada, martillada, forjada. Y bendito sea el Señor porque es así. Y que el alma de un siervo de Dios está completamente doblegada por Dios. Entonces uno ve eso y uno hasta se pone a hablar, oiga, tan bonito el tendido que tiene aquí en la sala. Uy, le quedó muy bonito, porque ya no hay nada más de qué hablar, ¿sí me entienden? Pero la antítesis de eso también la vemos. Hermanos, que pasa toda una vida, hermano, y todo lo que se hace es errático, hermano. Infructuoso, frustrante, decepcionante. Yo sé que Dios tiene un amor tremendamente grande, hermano. Pero en ese amor tremendamente grande de Dios, Dios se siente triste y decepcionado, hermano. Y siempre me acuerdo de lo que hablaba la otra vez. La higuera. Se sintió decepcionado el Señor de la higuera. Yo me ponía a pensar, hermano, en lo que la gente hace hoy para que haya alimentos en ciertos lugares. Por ejemplo, en el hemisferio norte tienen que diseñar semillas que den fruto en cierto momento del año, porque tienen 4 estaciones. Pero cuando yo medito con Dios acerca del diseño original de Dios, que es siempre argumentado por Dios en una frase muy conocida, que es: en el principio no era así. Cuando el Señor dice: se ha permitido de manera excepcional la carta de divorcio por causa de la dureza de los corazones de los hombres, en el único caso del adulterio y de la infidelidad, Moisés permitió eso por causa de lo difícil que es restablecer un matrimonio que ha caído en esa, o una relación que ha caído en esa circunstancia. Es de difícil restablecimiento. Es tan difícil que hasta Dios, con todo su poder, le queda difícil por la dureza del corazón del hombre. Póngase a pensar, hermano. Un hombre o una mujer cometen adulterio, infidelidad. De repente, después de un proceso largo, porque eso no es corto, largo, vuelven a vivir. Póngase a pensar en el momento en que la persona que sufrió la infidelidad tiene intimidad con el esposo o la esposa. ¿Qué se le va a venir siempre a la memoria? Que ese cuerpo pasó por las manos de otro o de otra. Eso es algo que no se puede olvidar. Se puede perdonar, pero queda en el cerebro, es algo que tiene memoria. No es fácil, ¿me entiendes? Por eso Moisés dijo: bueno, vamos a dar carta de divorcio para que esta sociedad se diluya. Y el Señor dice que en ese caso, cuando ha habido matrimonio, las personas no pueden volverse a casar porque cometen adulterio. Eso dice el Señor Jesús. Ahora, también el apóstol Pablo dice que si ya la persona llegó ya a Cristo casada, después de que haberte cuenta, quédese porque ¿cómo hace uno para volver las cosas atrás y volver con la persona que ya pasó por 2 matrimonios? Eso es muy difícil, ¿entiendes? Entonces, con la mujer con la que uno llegó a Cristo, quédese. Y cumpla el mandamiento de no ser infiel. Pero a lo que yo voy es, el Señor dice: pero al principio no era así. O sea, el plan de Dios no era que el matrimonio fuera susceptible de separarse, de dividirse. Y meditando en Edén, el Señor me decía: cuando yo hice los frutos, los árboles frutales, yo los hice para que dieran frutos siempre
Lo que quiere decir, hermano, que la higuera pasó por la manipulación del hombre y fue también presa, víctima del pecado del hombre. Y fue un encuentro entre la creación y el creador. Y el Señor demandó de la creación que le diera fruto. ¿Y la higuera tenía fruto? No. Por tanto, Dios, el Señor Jesucristo, la secó. Y fue sorpresa para sus discípulos y apóstoles cuando después de que volvieron a pasar, vieron la higuera seca. Dijeron: las palabras del Señor son tremendamente poderosas para bendecir y para maldecir. Escuche esto, hermano. Dios dice de nosotros: no maldigáis, ¿cierto? Es un mandamiento para nosotros. Por eso nosotros no podemos maldecir. Usted no puede andar por ahí diciéndole al vecino: es que te maldigo, lo maldigo, o maldiciendo a los hijos, o maldiciendo a la esposa, o maldiciendo al que le cae gordo. Eso no nos corresponde a nosotros. El único que puede bendecir y maldecir, ¿quién es? Dios. Deuteronomio habla de las bendiciones y de las maldiciones de quién. Dios tomó un día la boca de los patriarcas y dijo acerca de los padres del pueblo de Dios, dijo: benditos los que te bendigan y malditos los que te maldigan. Bendición con la cual fue bendecido el pastor Antonio cuando salió de Braves. Cuando Mauricio Gómez salió de Braves, también esa fue la bendición de Dios. Cuando arrancó la iglesia, esa fue la bendición que Dios nos dio. Cuando Mauricio se fue a venir para Neiva a tener esta congregación, también fue la bendición que Dios dio. Y en algunos momentos, cuando Dios ha ministrado a las personas de esta congregación, Dios ha dicho lo mismo. ¿De quién viene eso? ¿De los hombres? No, de Dios. Y hemos podido ver, hermano, cómo bendito es el que lo bendice a uno y maldito el que lo maldice. Y eso también está para usted, hermano. No por los hombres, repito, por Dios. Ahí podemos decir: ay de aquel que los maldiga. Ahora, todo esto lo traigo a colación para que usted entienda quién es el Dios que nos está hablando. Y el Dios que nos está hablando está diciendo: no amen más a padre y a madre más que a mí. No amen a hijo o a hija más que a mí. Eso es un mandamiento y es una advertencia. Dígale que está al lado así con un codito: advertencia. Recuerda que siempre hay una advertencia. El siguiente programa no es apto para menores. Entonces usted tiene que ir a acostar. Solamente es para mayor de 45 años. Entonces ya sí puede verlo. Mayor de 45. ¿Sí me entiende? Advertencia. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Y es un letrero chiquitísimo. Igual la persona que toma trago le importa 4 cacahuates y eso va a perjudiciar para la salud. Y se toma 4 garrafas de aguardiente, no le importa. ¿Sí me entiende? Pero cuando se trata de Dios, tenemos que tener presente la advertencia. Y ahí hay varias advertencias. De no amar más a papá y a mamá, de no amar más a hijo o hija. Dice: el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Pero detengámonos, meditemos un momento en no es digno de mí. ¿Qué significa eso? ¿A quién le gusta aquí la pulcritud? Levante la mano. Pensemos en el matrimonio, ¿cierto? Digamos que Claudia le dice un día de esto: ¿sabe qué?
Mi amor, quiero casarme en la iglesia. Ese es su sueño, ¿cierto? Porque usted está casado por lo civil. Entonces Andrés dice, bueno, va a trabajar duro este par de meses para comprarse ¿qué? Un buen traje, ¿cierto? ¿Usted cómo cree que debe ser un traje de matrimonio? Usted va con la platica. Entonces le dice el que alquila o vende los trajes, dice, mire, le tengo este. Y usted empieza a mirar, está manchadito, descosido y está como mal hecho. Usted dice, ese traje no es digno de mí. Ese traje merece, ¿qué merece ese traje? ¿Lavarlo bien? No, merece ser echado a la caneca. ¿Cierto que sí? Ahora, cuando Dios dice, no es digno de mí, ¿qué cree que significa eso? Merece ser echado en la caneca. Pero para Dios no hay caneca, para Dios hay fuego consumidor. El apóstol Pablo dice, en el primer capítulo de Gálatas, dice, si uno de nosotros, o sea, de los apóstoles, o un ángel del cielo, mire la visión profética del apóstol Pablo, viniera y os predica un evangelio diferente al que nosotros hemos predicado, sea anatema, dice. Dice, hay un solo evangelio. El que predique uno diferente sea anatema. Anatema. Anatema significa apartado para la ira de Dios. No es digno de mí, es algo que es apartado para la ira de Dios. ¿Quién dice amén? Y comienza a pensar usted esto, hermano. Por eso el Señor dice, acérquense a mí con temor y temblor, dice el Señor. Pero lo que uno ve es que hay un permanente comportamiento desparpajado del supuesto pueblo de Dios para caminar el sendero de Cristo y para vivir la vida cristiana y para acercarse a Dios. Miren lo que dice Lucas 14:2, más adelante. Creo que ratifica esto, pero me llama la atención el título. Aquí está hablando ya de un precio. El título que tiene este pasaje bíblico está clarito, ¿cierto? Dice, perdón, entonces creo que me equivoqué de pasaje, hermano. No, me equivoqué. No sé por qué tengo otro pasaje acá. No, de Lucas 6. No, bien, tampoco es. No, tampoco es. No, es Lucas 12. Perdónenme, hermano, por esto. No, tampoco es entonces. No. No sé por qué me perdí el versículo. Pero bueno. No sé por qué lo perdí. Miremos Lucas 9 más bien. Que no sé por qué anoté mal. Lucas 9.
espera. Vamos a mirar Lucas 9:57. Dice, los que querían seguir a Jesús, dice, yendo ellos, uno le dijo, Señor, perdón, yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Y dijo a otro, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Amén. La palabra dice, también dice la palabra del Señor, y eso coincidiendo con el primer pasaje bíblico, dice la palabra del Señor, quien no aborrece a padre, a madre, hermanos, hijos, hijas, aún su propia vida, toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. Es un poquito diferente, pero incluye la palabra aborrecer, hermano, que esa es la que quiero centrar. Cuando la palabra del Señor nos dice que no ame más a mi padre o a mi madre, pues puede ser, claro, lo dice, bueno, yo voy a hacer el esfuerzo por amar más a Dios. Voy a poner a Dios de primero. Pero resulta que hay otra parte de la palabra donde me dice, si no aborrezco a padre, a madre, a hijo e hija, y aún mi propia vida, tomo la cruz y sigo al Señor, no soy digno del Señor. ¿Sí ven cómo se intensifica el mensaje? Está hablando, no ame más a padre o a madre. Bueno, voy a amar más a Dios. Pero también se está diciendo, el que no aborrece a padre y a madre. Yo le voy a decir una cosa, hermano, especialmente a los más jóvenes. Cuando usted comienza la vida cristiana en medio de una familia católica, lo primero que va a pasar, hermano, es que su familia se va a oponer. Su familia se va a oponer. Y el enemigo va a utilizar a su familia en contra suya. Y va a hacer uso de todas las herramientas que tiene a su alcance para que usted, como arrancamos la predicación, entorpezca su camino. El diablo va a utilizar a los que están cerca a usted para que su camino sea errático. ¿Se está entendiendo? Entonces, una cosa es decir, bueno, voy a proponerme amar más a Dios. Y otra cosa es usted resistir la ofensiva emocional, manipuladora, hostil de su propia familia. Que es donde muchos sucumben. Por ejemplo, usted va a seguir a Cristo, usted va a amar más a Dios que a mí, pues lo dejo sin herencia, lo dejo sin estudio, le quito el apellido, no le vuelvo a hablar, a su matrimonio no voy, a sus nietos ni me los muestre. Y va a venir una pugna entre lo que el padre o madre o hijo o hija o usted mismo tenga por verdad contra la palabra y la verdad de Dios.
Viene una pugna, dígale que está al lado una pugna. Por eso la palabra de Dios dice, yo no vine a traer paz, yo vine a traer división. Cuando el Señor dice eso, está recreando un escenario general. Cristo trae división en las familias, hermano. Es una realidad. Y es tan real que Dios lo establece. Y es algo en lo que usted tiene que moverse. Y para lo cual tiene que tomar decisiones correctas, hermano. Y en medio de todo eso, usted tiene que demostrarle a Dios que lo ama más a Él. Y tiene que demostrarle a Dios que usted aborrece a su padre. Ahora, a su madre y todo lo que la palabra está diciendo. La palabra aborrecer, y el título de la predicación que no lo he hecho, es aborrecer para seguir a Cristo. La palabra aborrecer viene del griego antiguo miseo. Y ese griego miseo, esa palabra habla de que aborrecer es despreciar las demandas y ordenanzas de las personas en preferencia a las de Cristo. Tengo que empezar a identificar cuáles son las ordenanzas y las demandas de los hombres y cuáles son las ordenanzas y las demandas de Dios. Entonces alguien dice, pastor, estoy tratando de caminar derecho con Dios, pero casi no leo la Biblia. Si no lee la Biblia, hermano, tiene un problema enorme, porque no está conociendo las demandas de Dios. Y está todavía muy vigente las demandas de los hombres. Entonces hay adagios que la gente acogió en su corazón. Por ejemplo, la familia es primero. ¿Quién todavía de los que está acá hasta el día de hoy cree que la familia es primero? ¿Ninguno? ¿Seguro? ¿Seguro? ¿O les da miedo levantar la mano? Todavía hasta el día de hoy, ¿cierto? Porque es algo que se metió. Mire, es muy bueno ser sincero con Dios, hermano. Dios mira la sinceridad y a partir de ahí Dios lo ayuda a uno. No es, para Dios la familia no es primero, hermano. Pongan atención de dónde viene eso. Cuando usted tiene aquí, se ha visto El Padrino 1, 2 y 3. Aparece Don Vito Corleone. El Padrino 1 arranca con un matrimonio, ¿cierto? El matrimonio de Connie, la hija de Don Vito, la hermana menor de Santino, Fredo y Michael. Me sé los nombres porque me la he visto como 800 veces. Con querer queriendo y sin querer queriendo, porque uno pasa y ahí se queda uno viendo la película. Entonces está Don Vito, el patriarca, el don, el padrino. Nadie comienza a comer si Don Vito no se sienta a la mesa. Entonces se sienta Don Vito y de mayor a menor se van sentando los hijos, sus correspondientes esposas, sus correspondientes hijos. Hasta que por allá, se sienta por allá alejado, el tío más insignificante, el primo más insignificante, por allá se sienta lejos. Y todo lo que el patriarca, el don diga, se hace. Ese modelo, ¿de dónde cree usted que viene ese modelo social? Romano. Viene de Roma, hermano. En lo que se conoce como el pater familia, que después pasa ya a la iglesia romana católica, y es lo que vemos hoy. Lo que diga el abuelo es ley. El abuelo dice, los liberales hay que matarlos. ¿No decían eso hace 50, 70 años? Entonces, ¿qué tenía que hacer los hijos? Odiar los liberales. Y si el abuelo era liberal, había que odiar a los conservadores. Y hay de que usted no odiara. Imagínese usted en casa conservadora hablando cosas buenas
de López Pumarejo, o hablando cosas buenas de Gaitán. Era usted desheredado, era usted desterrado. A eso es a lo que yo me refiero. La sociedad, las generaciones han establecido demandas y ordenanzas que no son de Dios. Dios dice, Dios habla de una gran familia, hermano, que la podemos ver en dos pactos. El pacto de la circuncisión, donde el que quisiera hacer parte del pueblo de Dios tenía que estar circuncidado. Y el que se opusiera a eso no era digno de Dios. Y bajo la ley de Moisés, el que no era digno de Dios, ¿a qué le hacían? ¿Qué le hacían? Lo apedreaban. Ah, ¿usted quiere ser un profano? ¿Usted quiere ser un contumaz? ¿Usted quiere ser un ladrón? ¿Usted quiere ser un adúltero? ¿Usted quiere ser un rebelde? Sáquenlo afuera de la ciudad y apedréenlo. No me vayan a nublar con la sangre de ese impío la ciudad santa. Por eso Cristo tuvo que morir ¿dónde? Fuera de Jerusalén. Porque la maldición y el pecado cayó sobre él. No se podía manchar con la sangre expiatoria, no se podía manchar el suelo de Jerusalén. ¿Se está entendiendo? Ahora, bajo el pacto de Cristo, Dios dice, mía es la venganza, yo doy la retribución. No ahorita apedreando, pero vendrá el tiempo en que el fuego mío consumirá a mis enemigos, dice Dios. Y por eso Dios comienza a establecer sus ordenanzas, sus demandas y sus advertencias para que las conozcamos y para que las pongamos en práctica. Por eso Él dice, tenemos que aborrecer a padre y madre. Por eso yo causo división. Yo estoy causando un cisma entre las costumbres de los hombres y mi voluntad. Ahora, Dios es tan misericordioso que puede salvar mi familia. Pero en la medida en que la sangre de Cristo lave esos pecados, podré yo hablar de mi familia. Y es tan serio esto, hermano, que estudiando la palabra y caminando con Dios, entendí que cuando el apóstol Pablo dice, de parte del Señor, el que cree en el Señor Jesucristo será salvo él y su casa. Entonces, ¿cuál es la casa de Luz Marina? ¿Cuál es su Benis y su descendencia, cierto? Esa es su casa. No son sus hermanos, no es su mamá. Y así para todos. La casa de Mónica es Mónica, los que están en su casa. O sea, Sara, Martín, Cristian, Diana, sus hijas. Andrés, Claudia, sus hijos. Luis Humberto, Esperanza, su descendencia. Esa es su casa. No son primos. Claro, Dios pone el sentir, hermano, de que no quiere que nadie se pierda. Y eso a nosotros nos es transmitido para que oremos. Pero escuche esto, cada quien decide. Y cuando la espada se pone en la mitad, uno tiene que decidir. Si sigue a Cristo, voy hacia un lado. Y el que no, hacia otro lado. Y una natural distancia comienza a verse. Como pasó y pasa incluso entre justos. Si pasa entre justos, ¿cuánto más entre justos y pecadores, hermano? Pasó entre Pablo y Bernabé. Hubo un momento en que se separaron dentro del cuerpo, eso sí. Hubo un momento en que Abraham y Lot se separaron sin dejarlo de ser santo, justo. ¿Cuánto más entre justos e impíos?
Si mi familia, si mis consanguíneos le hacen mamola a Dios, yo tengo que seguir a Cristo. Y el aborrecimiento que Dios tiene por esa decisión se me transmite a mí. Lo de los que antes eran míos se me vuelve aborrecible. En eso sé que soy un hijo de Dios, cuando las prácticas de mi familia consanguínea ya no son las mías, ya dejo de tener cosas en común con ellos. Y Dios está observando ese proceso. Y así como hay una advertencia que me desdibuja, me dilucida un castigo, porque toda advertencia de Dios es la anunciación de un castigo, también la ratificación de mi cumplimiento y mi obediencia tiene una recompensa. Vengan aquí los benditos de mi Padre, dice el Señor. Dios, hermano, quiere que marquemos una diferencia, hermano. Por muy mamá que sea mía, por muy papá, por muy hermano, hermana que sea mío, tengo que marcar una diferencia, hermano. La palabra de Dios dice, hermano, que la disciplina de Dios al comienzo es causa de tristeza. El desprendimiento causa tristeza, hermano. Pero después se convierte en causa de gozo. Yo tengo la bendición, hermano, de que gran parte de mi familia es convertida. Entre esos mi papá y mi mamá. Algún día mis hermanos lo serán. Pero mientras mis hermanos no sigan a Cristo, los caminos de ellos y el mío es absolutamente diferente. No hay posibilidad de coinonía, de unanimidad, porque los caminos son diferentes. Tengo la fe de que eso un día cambiará, pero mientras tanto la espada está puesta, y hasta que ellos decidan seguir a Cristo, allí seguirán. Quiero aquí hacer un paréntesis, hermano, y volver a recordar lo que es un pensamiento diferente entre un impío e injusto. Y lo voy a hacer desde la descripción más clara de lo que es un pecador y lo que es un justo. O de lo que es una vieja criatura y una nueva criatura. La vieja criatura peca con enorme facilidad. Está pensando, su mente está pensando permanentemente en lo malo. Y no solamente piensa lo malo, sino que maquina lo malo para inmediatamente hacerlo. ¿Cierto que sí? Mentir, robar, fornicar, adulterar, idolatrar, pelear, envidiar, celar, emborrachar, todo lo que en Gálatas 5 son las obras de la carne. El hombre injusto, permanente y con enorme facilidad peca permanentemente. Cuando viene el cambio de corazón y naturaleza, pasa lo contrario. Se peca con enorme dificultad. ¿Está entendiendo? Ahora, medite usted cuánto del antiguo hombre usted todavía está haciendo con facilidad, hermano. Porque las antiguas costumbres tienen una descripción de la maldad bastante reducida. Entonces usted le pregunta a un católico promedio, y lo digo porque es la religión preponderante en este país, ¿qué es hacer lo malo? Le van a decir matar y robar. Yo nunca mato, yo nunca robo. Y aún así eso es mentira.
Aún así es mentira, ¿no? Colombia, que es el país donde vivimos, es una masa de bandidos y bandidas. Para uno manejar en Neiva, tiene que ser Ayrton Senna. Y tener 7 sentidos más que los demás. Como mínimo, sí. Yo por eso, a mí me da como, no digo miedo, pero sí, no me da buena espina que mi esposa diga que ella quiere manejar y que cuando yo me vaya a manejar y con los niños, hermano, eso me da. Esto es para experimentados, hermano. Es en serio. Yo conozco gente que ha dicho que yo no manejo más. ¿Y ya manejo ella? Yo no manejo más. Sí, Hernandito, que ha venido aquí a Neiva, sabe que... Y Hernandito es un buen conductor. Hernandito es un buen conductor. No manejo más, ¿sí me entienden? ¿No? Que me lleve a Andrés, que ese ya es un ducho aquí manejando, ¿sí me entienden? Un día vamos a preguntarle, yo digo, el que maneja no maneja. Sí. Bueno, claro que hay lugares peores. No, pero si lo dijo Benjamín. Ah, bueno. Lo decía Benjamín que venía de India y me decía, uy, Tonito, tú manejas acá, tú manejas en India. Perfecto. Y Benjamín en India. Ese es un pequeño reflejo de la sociedad terrible que tenemos. Para llegar a decir, es que nunca he matado y nunca he robado. Yo soy bueno. No le he hecho daño a nadie, Mire, pongamos aquí en la balanza lo que nosotros consideramos el homicidio. Creo que aquí ninguno, ha matado a nadie. Aparentemente, ¿no? Porque si usted fue partícipe de un aborto, ya es un homicidio. Ya, listo, ahí ya. Alguna vez una amiga me dijo, pero ¿por qué eres cristiano ahora? ¿Qué necesidad tenías? Si tú nunca has matado a nadie. ¿Usted qué sabe? Le dije yo. Aquí me ve aquí estudiando con usted. Usted no sabe si tengo 4 muñecos, 5 muñecos. ¿Usted qué sabe? Usted no me conoce a mí, se quedó aquí con los ojos abiertos. ¿Me entiende? Ahora, digamos que físicamente no hemos matado a nadie. Pero el Señor dice, el Dios de la verdad, la ordenanza y demanda que tenemos que tener en cuenta dice, el que habla mal de otro es como un homicida. Yo le hago una pregunta, ¿qué tan chismoso es el colombiano? ¿Qué tan murmurador? Le voy a decir algo, hermano. Cuando la palabra de Dios dice aborrecer las demandas y ordenanzas de sus padres y de las personas que lo rodean, tiene la habladuría y el chisme tiene un especial énfasis de parte de Dios. El Señor está diciendo, cállese la boca si no tiene nada bueno que decir. Entonces usted podrá decir, ay, pero el pastor, es que yo no soy el que hablo. A mí me llaman. Parabólico. Le digo una cosa, si usted quiere empezar a cumplir esto, tiene que dejar de contestar llamadas. Uy, sí, esto me son de oído. Así sea su hermano, su hermana o el rey Pepinito. O donde Margarita. Ahora, si usted quiere dejar que si usted quiere que lo dejen de llamar, tiene que pararse en la raya. Pues sí, cállese, no me llame más. Sea su papá, sea su mamá, sea el que sea. Eso, arriesgarse no, va a despertar el desprecio de la gente que está a tu alrededor. Así es. Pero qué bien, ¿no? Pero si lo que tengo por delante es el agrado de Cristo, hermano, vamos para adelante. Además que esa gente no añade nada a la vida, problema. ¿Usted me está entendiendo, hermano? ¿Usted cree que Dios está hablando de esto hoy porque, es que ¿qué hablo? ¿De qué hablo? No, el Señor está hablando, hermano. Y lo digo con autoridad porque estoy aquí sentado porque lo viví, hermano. No me friegue más. No me llame más. Es que ya entonces no soy su amigo. Pues, listo, hermano. Es que ya soy su hermano. Listo, hermano.
hay problema, yo sigo a Cristo. Yo fui un día capaz de decir, así me toque vivir debajo de la 26 con Boyacá, en un cambuche, voy a seguir a Cristo. Yo lo dije y tenía la completa decisión de hacerlo. Porque yo sabía que allá no me iba a dar Cristo. Si yo le iba a seguir, yo tenía la certeza de que si hacía eso, Cristo no me iba a abandonar. Sí, amén, amén, amén. ¿Y usted cree que eso se ganó en el desprecio de la gente? Lo vivió uno con la gente del mundo y lo vivió uno con la gente de la iglesia. Sí, así es. También de Timoteo. Ay, Pablito, tipo divorciado. Así le decían a uno. Ese ha sido fregadito. Pablito, miren lo que se está diciendo de usted. En el mundo, hermano, el sapo es despreciado. ¿No? Sí, está con el salón, Uy, tan sapo. Uy, para la gente. No, para la gente, todos esos bandidos que hacen lo malo, hermano. claro, el chino vicioso en este especial. Oiga, nos pusimos de parte de Pablo Emilio, hermano. Y nos ganamos el desprecio de todos los bandidos. Hienas, perros, chacales, coyotes, lobos. Todos los canes habidos y por haber estaban en esa iglesia. Desde los pincher hasta los Rottweiler. Y felinos de todo. Haga felinos y tigres. Y preferimos al varón de Dios. Amén. Y hasta el día de hoy nuestro amigo. Todos esos bandidos hoy están fuera del cuerpo de Cristo. Pero tenemos la amistad del varón de Dios que es el Pablo Emilio. Y hasta Mire, Pablo Emilio, escuche esto. Pablo Emilio no recibe a cualquiera en su casa. Y yo soy tan amigo de él que él cancela algo con tal de recibirme a mí. En la casa de él. Relaciones que vale la pena retener. Nos reímos, comemos, si toca llorar, lloramos, si toca orar, oramos, hermano. Y nos disfrutamos el tiempo. Él me cuenta sus cosas, un hombre que va a cumplir 70 años, un anciano es del Evangelio. Y yo le cuento las mías con absoluta confianza. Eso queda de eso, hermano. Amén, sí. Y de nosotros, ¿qué pasó? Para nada, perdidos nosotros somos un poco inútiles y los que sirven para lo malo. Correcto. No pierde uno nada. Entonces, hermano, ¿qué vamos a escoger? ¿El consejo de un pastor o el chisme de un cercano? El consejo del pastor. ¿Me está entendiendo? Hermano, tenemos que empezar a aplicar esto. Y el aborrecimiento de lo malo es algo que Dios anhela, hermano. Miren lo que dice Romanos 7. Romanos 7 dice lo siguiente, hermano. Versículo 15 dice lo siguiente. Dice: miren lo que dice. Por eso algunos tienen una vida cristiana infructuosa. Dios dice, escuche esto, 7:15. El Señor dice: el que venga a mí, pida el Espíritu Santo. Mire, le voy a contar algo. Noticias, últimas noticias. Estamos escandalizados de siglos de perversión de la Iglesia Católica. ¿Cierto que sí? Porque han tratado de vivir una religión que está mal en sus preceptos y además en la carne, o sea, porque el Espíritu Santo no está ahí. De eso no vamos a hablar porque ya lo tenemos suficientemente claro, ¿cierto? Pero resulta que salió un escándalo, hermano. Otro escándalo. No, el escándalo de la Iglesia Bautista de Estados Unidos. La caja de Pandora se destapó, papá. Abusos, pedofilia, corrupción en la Iglesia Cristiana Bautista de los Estados Unidos. Pues, pero me que usted le pregunta a los bautistas, los católicos son sus hermanos, ¿quieran decir? ¿Sí? Que sí, y usted le pregunta si uno es pentecostal es hermano. No, el pentecostal es del diablo y el católico es un hermano, y para el más radical es un cuasi hermano. Por eso. Y entonces el Señor que dice, por la propia boca de ellos. Perfecto, pero ¿por qué cree que es? Porque no está el Espíritu de Dios.
Le cerraron la puerta al Espíritu Santo, hermano. Cuando se le cierra la puerta al Espíritu Santo, se tiene la teoría. Pero pasa esto que está haciendo el apóstol Pablo acá. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. En la teoría, tengo un aborrecimiento. ¡Uy! Pecado. Terrible. Pero si vivo en la carne, ese pecado un día me va a vencer a mí. Miren esto. Después de 30 años de ministerio, el jefe de alabanza de Billy Graham dijo: no puedo más, soy homosexual, De nada. me voy a vivir con un hombre. De nada. Y como supuestamente no podía dejar del todo el cristianismo, ¿qué cree que se consiguió? La iglesia cristiana LGBTI, donde le dicen: tranquilo, Dios te ama así. Yo tengo que explicar una camiseta con Jesús. Sí, imágenes cristianas multicolores, porque ese es el símbolo de los gays. ¿Sí? El arco iris, que se robaron el símbolo que era del pacto de Dios con los hombres, ¿no? Se lo ultrajaron ellos, deliberadamente, porque el discurso es el discurso del Dios que todo lo perdona y que todo lo pasa, y que ese es el Dios que nos ama a todos como somos, bien degeneraditos, y que así vamos a entrar al cielo. ¿Ustedes se pueden imaginar un cielo sodomita? Uy, Padre Santo. Hay una blasfemia, una cosa que tiene una locura. El cielo de los orgísticos, Una blasfemia. de los transgéneros. Mira hasta dónde ha llegado el diablo, hermano. A la degradada. Pero gran parte del problema es precisamente por adoptar este tipo de doctrinas, donde se niega el mover del Espíritu Santo, y si se pasa de cierto límite, lo satanizan. Hermano, están incluso incurriendo en un pecado gravísimo e imperdonable, que es la blasfemia contra el Espíritu. Llegar a decir que algo que Dios hizo es obra del diablo es un pecado terrible, hermano. Sí, terrible. Imperdonable. Tan grave es que es imperdonable, hermano. Pero, hermano, para llegar a un extremo toca empezar a correr los cercos. Por eso Dios nos está hablando hoy. Hermano, empecemos a aborrecer, a cumplir este mandato de Dios, a aborrecer a padre y a madre, a hermanos, a aborrecer sus demandas, a aborrecer sus ordenanzas, a aborrecer sus costumbres. Amén. A aceptar que Cristo causa conmoción en las propias familias, hermano. Si usted hace eso, hermano, va a causar la molestia de su familia, pero va a causar la alegría de Dios. ¿A quién quiere agradar uno, hermano? El apóstol Pablo dice que en la carne lo que aborrecemos lo terminamos haciendo, hermano. ¿Cuántos pastores no han dedicado una vida contra la pornografía, hermano? Y se vuelven imperativos en eso y obsesivos con eso. Y cuando vienen a mirar, hasta se la pasaban viendo pornografía infantil. Porque libran una lucha en la carne, hermano. En la carne no se gana. El aborrecimiento tiene que ser total, hermano. En la mente. Tengo que tener un espíritu que aborrezca lo malo. Tengo que tener una nueva naturaleza que aborrezca lo malo, que la desprecie, hermano. Cuando Dios le cambia el corazón y viene el chismoso, uno tiene un repelente potente contra el chismoso. Cállese, cierre la boca, a mí no me hable. Y si uno tiene autoridad, Dios le permite a uno reprenderlo, hermano. Muchas veces pasan cosas en medio de la familia en Cristo
que son calamitosas, hermano. Dios permite a veces esas cosas, o Dios utiliza esas cosas para medir el corazón de la gente, hermano. Hoy estamos pasando por un episodio de una familia bastante pesaroso, no acá en Neiva, sino en Bogotá, y eso ha despertado el chisme de la gente. Y Dios me dijo a mí, estoy cansado de esto. Mi pueblo tiene que aborrecer lo malo. Tenemos que cerrar las puertas a esto, hermano. Sí, amén, amén. La habladuría, A la habladuría. Porque Dios trata al murmurador y al hablador y al chismoso como un homicida. Para que usted entienda lo que Dios aborrece esto, hermano. Mire lo que dice Hebreos 1.9, hermano. Hebreos 1.9 dice lo siguiente. Dice: has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. ¿De quién está hablando ahí el Señor? De Cristo, amén. Del sumo sacerdote. Dios ha dicho, ustedes son llamados a ser sacerdotes y reyes, amén. ¿Qué hace un sacerdote y un rey? Aborrece lo malo. Y lo aborrece con determinación, amén. ¿Cuántas personas, hermano, en la iglesia cristiana todavía van a bautizos de niños? ¿Cuántas personas todavía celebran la Navidad? Hoy, después de 3 años que no hay San Pedro, ¿cuántos hoy están sanpedreando? Cristianos. ¿Cuántos aman el chisme, hermano? A veces la gente se queda aterrada de las conversaciones que tengo con mi papá. Yo, papá, ¿qué más? ¿Cómo está? Y han pasado 15 días que no me hablo con él. Bien, hijito, ¿cómo estás? Salud, papito. No, bien, hijo, gracias a Dios, bien. Me he sentido bien. Ah, bueno, papá, ¿y mi mamá cómo está? No, él es un poquito enfermita, pues vamos a orar por ella, papá. En esto ya lo visito, lo quiero mucho. Yo también lo quiero mucho, mi hijito. Adiós. No hay cabida al chisme. No, es una cosa sana, así tiene que ser. Y así soy con todo el mundo. Hermana Luminica, ¿cómo está? No, pastor, bien. ¿Cómo se ha sentido? Bien, pastor, gracias a Dios. ¿Cómo está allá la gente en su casa? No, bien, pastor, gracias a Dios. Y ya con su grupo de damas, no, va trabajando duro. Ah, bueno, Luminica, le llamaba para saludarla, también para mirar cuando la puedo visitar. No, pastor, tal día. Ah, bueno, listo. Dios la bendiga. Chao. De pronto se extiende si de pronto está enfermita. Pastor, es que tú me dolió por ahí tal parte. No más, hermano. Un pastor que no da pie al chisme, hermano. No le pregunto, oiga, ¿y qué hubo de su hermano? Si no sé qué tal cosa. Y su sobrina, ¿sí tal vaina? Nada, hermano. Tenemos que aborrecer lo malo y hacer lo bueno, hermano. Porque dice el Señor que en ese sentido Dios nos unge, hermano. Dios nos aprueba. Amén. Dios quiere que despreciemos. Eso es sinónimo de ropas sucias. Y volvemos al tema del vestido manchado, del vestido indigno. ¿A quién le gusta la ropa sucia? ¿Le gusta la ropa sucia? ¿Cómo quiere usted que se vea siempre esa blusa? Blanquita, que brille, ¿cierto? ¿Cómo le gusta a usted tener allá su ropa? Limpia, ¿cierto? Que huela bien. ¿Cierto que sí? Ahora, ese es nuestro deseo con nuestras vestiduras terrenales, ¿cómo debe ser con las espirituales, hermano? Mucho más. Si por ahí hay una manchita, ¿qué hay que hacer? Tengo que ir con el Señor. Es el que lava las ropas, amén. Es el que hace que resplandezca. Tenemos que aborrecer las ropas sucias, hermano. Miren lo que dice Judas 23.
Judas es el libro antes de Apocalipsis. Judas 23 dice: versículo 20 al 23 dice: pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Oiga, ¿cómo? Orando simplemente, la palabra que dice, orad sin cesar. Pero ¿qué es lo que hace que una oración sea oración y no un rezo? No, el Espíritu Santo. Porque si nuestro corazón es podrido, que vengo a traer una oración de todo mi corazón y mi corazón está lleno de tinieblas. Mire, escuche esto. Una anécdota. La pastora Melida de Gómez, ¿la conocen? Esposa del pastor Enrique Gómez. Mujer de ayuno y oración. Poquito, ¿cierto? Tricito. Mujer de guerra espiritual, un poquitito. Ella estaba como todos los días la iglesia abre para que la gente vaya a orar. Ella estaba alegre porque vio a una mujer joven ayunando y orando, y la veía todos los días allá. Mujer, ore y ore. Estaba admirada la pastora Melida de Gómez. Después de como 7 días de ayuno, se acercó a ella. Le dijo: usted me ha causado impresión, hermano. ¿Por qué, pastora? Porque la he visto acá hace 7 días que no come ni toma nada y ya se la pasa orando, y orando harto. ¿Por qué está orando? La verdad, pastora Melida, estoy orando por un esposo. Uy, pero lo quiere bien tremendo porque 40 días le dijo: estoy haciendo un ayuno de 40 días por un esposo. Uy, pero está pidiendo un esposo bien tremendo porque 40 días de ayuno y Dios le ha mostrado algo. No, es que yo ya vengo a decirle cuál es el esposo que yo quiero. Le digo: ya sabe cuál es. Está acá, sí es el que está allá. La pastora Melida: pero hermana, ese hombre es casado. Pastor. Y es pastor y casado. Sí, pastora, es que estoy orando para que la mujer se le muera y sea amigo. Hermanazo. Entonces no es una oración de corazón. Porque puede que el corazón sea podrido. Es como la frase esa: yo a Dios le doy lo que tengo en mi corazón. Y si su corazón está lleno de lodo podrido, Codicia, avaricia, descuidado. ¿eso para Dios qué es? No, mira, aquí el apóstol Judas está diciendo: orando en el Espíritu Santo. El Señor dice, porque a veces todo lo vemos como una experiencia mística, dice: de su interior brotarán ríos de agua viva. Pidan el Espíritu Santo para que ustedes lo reciban. Eso, traducido a una realidad, es: usted tiene que tener comunión e intimidad con el Espíritu Santo. Cuando usted ore, el principal invitado debe ser el Espíritu Santo. Pero para que sea el principal invitado, tiene que ser primero deseado, segundo solicitado y tercero recibido. Si eso no está allí y usted ora, usted está orando en la carne. Y en la carne, a pesar de que entienda de que lea o entienda lo que la ley dice, su vida cristiana va a ser infructuosa. No lo va a lograr. Y el pecado un día lo va a vencer. Pero no se me asusten por allá porque se asustan, no se asusten. Anhelen las cosas y recíbanlas y caminen en ellas. Amén. En el Espíritu Santo dice: conservados en el amor de Dios. Miren lo que el Espíritu Santo hace en nosotros. Guarda, nos conservamos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. O sea, el Espíritu Santo es nuestro compañero y es el que nos permite vigilar y prepararnos para cuando Cristo venga.
Y Él es el que nos dice a nosotros, ¡hey! ¡Hey! Mire, póngase. ¡Ey! No conteste la llamada. ¡Ey! Aborrezca a padre y madre, a hermanos, a hijos. ¿Quién es el que nos recuerda eso permanentemente? Es que el Espíritu Santo es el que graba la ley de Dios en nuestro corazón. ¿Quién es el que dice a uno, no voy a mentir? ¿Qué es la diferencia entre el hombre antiguo y el nuevo? La hace el Espíritu Santo. ¿Quién es el que le dice, va a decir mentira en el formulario? Ojo. Uy, de verdad, no puedo decir eso, yo estoy diciendo la verdad. ¿Quién es? ¿Quién es el que le dice cambia de canal? Usted cambia de canal cuando está el pastor al lado, sí, porque está el pastor al lado. Y cuando está la familia la que lo ve. Pero cuando está solo, allá solo, en su casa, está pasando canales. Y preciso, están pasando una escena erótica. ¿Quién es que le dicen cambia el canal? Pilas con eso. No vea eso. ¿Quién es? El Espíritu Santo. Él es el que nos guarda, amén, y nos mantiene la misericordia y el amor. A algunos que dudan, convencerlos. ¿Aborrecer a padre y madre es algo que trae dudas? ¿Usted qué dice? Mi papito, mi mamita. La gente cree que el respeto al padre es hacer lo que la mente reprobada del padre dice. Hay gente que cree que esa es la forma de honrar a los papás. No, hermano. Usted no puede honrar a los papás por encima de Cristo. ¿Cómo la mente de un impío? Reprobada por Dios. Vamos a aceptar lo que la gente con mente reprobada dice. Es que eso es lo que está diciendo el Señor. Si su papá y su mamá tienen mente reprobada, rechace eso, aborrézcalo. Amén. Y si con los papás hay que hacerlo, ¿cuánto más con los que ni siquiera son los papás? ¿Qué pesa más, un papá o un hermano? ¿Qué pesa más? Un papá, ¿no? ¿Qué pesa más, Dios o la gente que tiene uno alrededor? Eso es lo que Dios quiere que nosotros definamos, hermano. Amén. Y dice, a otros salvad arrebatándolos del fuego, y de otros tener misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. La santidad de Dios es tan tremenda, hermano, y tan celosa, que Dios quiere que ni siquiera nos contaminemos con la ropa del que hace lo malo. Cuando un día, ese fue el versículo que yo tuve que entender para dejar de prestarme ropa con la persona con la que yo viví. Sí. No se ponga ni siquiera la ropa de esa persona, ni le presta la suya a él. Hasta eso Dios nos manda a hacer, hermano. Ay, es que está la blusa de mi hermana, la bruja, qué bonita, está bien bonita. No, hermano, es que este es el pantalón de mi hermano, bonito, me lo prestó, y la noche anterior se acostó con la novia. ¿Usted está entendiendo? Sí. ¿Usted está comprendiendo? Hasta eso Dios nos manda a hacer, hasta eso Dios nos manda a aborrecer. Amén. Dice Apocalipsis 2, ahí delantito, 2, versículo 6, dice lo siguiente. Dice, pero ¿quién es esto? Le dice a la iglesia de Éfeso, que aborrece las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Es que el aborrecimiento viene de Dios, ¿sabía? ¿Quiénes eran los nicolaitas? Los que atentaban contra la moral dentro de la iglesia cristiana. Eso los novios mientras se quieran, todo hay que aceptarlo. Si está la moral no hay problema. Eso que está recasado, se va a recasar con otra, no importa. Nicolaitas dentro de la iglesia. Eso ahí, si ve pornografía, siempre y cuando sea cristiana, no importa.
¿Usted sabía que hay pornografía cristiana? Entre comillas. Y que dicen que es cristiana porque los que están ahí son pareja, los esposos, enseñándole a los cristianos cómo tienen que tener relaciones sexuales. Imagínense yo con mi esposa Astrid saliendo desnudos en un video para enseñarle a la gente cómo se tiene que tener relaciones sexuales en la iglesia. Esos son los nicolaitas de hoy. Hay que aborrecer eso, hermanos. Recasamientos, concubinatos, amancillamientos, eso hay que aborrecerlo, hermano. No podemos permitirlo. Nosotros tenemos una guerra contra eso, hermano. Yo personalmente tengo una guerra contra la murmuración, hermano. Un día lo dije en Bogotá, está prohibido en esta iglesia hablar mal de otro. Y en Neiva también lo dije. Y aquí no lo hacen, hermano. Yo no, desde hace años, no sé lo que es que una hermana llamó a un hermano y si sabe, esa María Paula, ¿no? ¿Qué viera? Mejor dicho. Hermano, está prohibido. Ay, qué pastor tan severo. No soy yo, es Cristo, hermano. Aborrecerlo de los nicolaitas, dice allí, miren lo que dice el versículo 15, dice, y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas. O sea, lo que era una virtud para Éfeso era un defecto de Pérgamo. Los de Éfeso aborrecían. Oiga, pero es que meditemos un poquito en Éfeso. Éfeso, miren lo que tenía Éfeso. Yo conozco tus obras, versículo 2. Y tu arduo trabajo y paciencia. Y que no puedes soportar a los malos, oiga esto. Y has probado a los que dicen ser apóstoles. Y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido, dice. Y has tenido paciencia, o sea, una iglesia doblemente paciente. Y has trabajado arduamente por amor de mi nombre. Y no has desmayado. Si paráramos ahí, diríamos la iglesia perfecta. Perfecta. Y otra virtud era esa, ¿no? Y aborrece a los nicolaitas. Una iglesia a todo taco. Pero le dice, has perdido tu primer amor. Esa pasión por Cristo, esa pasión por la presencia de Dios, esa pasión por el pueblo de Dios, lo perdió, lo estaba perdiendo Éfeso. Dios le dijo, recupéralo porque si no, apago tu lámpara, dice el Señor. Ahora, comparado con Pérgamo, pues Pérgamo estaba peor. Estaba peor que porque ellos hasta aceptaban a los nicolaitas. ¿Está entendiendo? Hermano, el que cosas sean normales en las iglesias cristianas no quiere decir que sea bueno, ni que sea tolerable, hermano. Más bien es un aprovechamiento de la paciencia y la misericordia de Dios. Y para poder hablar todas estas cosas, recuerdo lo que el Señor nos dijo hace 2 años, más de 2 años. Hay cosas que han pasado hasta el día de hoy y que muchos tienen, que ya no voy a tolerar más, dijo el Señor. Y Dios no está hablando al respecto, hermano. Dios no va a permitir, hermano, que sigamos bajo los preceptos antiguos, ni bajo las ordenanzas y demandas de nuestros papás y de la gente que tenemos a nuestro alrededor. Dios no va a permitir más, hermano, que amemos más a la gente, a la familia, que a Dios. No lo va a permitir más. Dios no va a tolerar más el chisme, ni la habladuría, ni la locura, hermano, ni la violencia, ni la destrucción. Y yo le digo una cosa, hermano. Cuando una cosa se dilata en el tiempo y la gente no cambia, Cristo dice un día, ya no soy más su pastor.
Y el sentir del Señor no puede ser diferente al mío. Mire, mi amado Jesús es una iglesia, hermano, por la cual deseamos que crezca, hermano, y que sea un referente de la verdad, del poder, del amor, de la santidad de Dios. Si la persona prefirió lo malo y muestra de ello es que nunca cambia, pues yo también como Cristo le diré un día a esa persona, búsquese una iglesia donde le aguanten eso. ¿A dónde cree que cogieron los nicolaitas? Uy, no, esa iglesia de Éfeso, uy, exagerada, uy, religiosos. No puede uno aquí andar viendo casado enamorando a la hermana, tan exagerados. Pues fueron para Pérgamo, hermano, a ella sí le aguantaban eso. Hermano, si usted llega a esta iglesia y le fascina el chisme, tiene que dejarlo. Si no lo deja, búsquese otra. Búsquese la iglesia del chisme, la iglesia barbarita, allá lo reciben. Y le van a aceptar que usted chisme todo lo que quiera y que llame a la gente para decirle, no es por chismear, es para que oremos. Eso pasaba en Oraves. Va a contar algo de alguien, pero para que oremos, hermano. Pecaban doblemente, porque primero destruían a la persona y después oraban, o le oraban a Dios, utilizaban su nombre en vano, eran hipócritas. Si es que oraban. No, oraban. Si es que oraban, claro que oraban. Estoy hablándole precisamente del religioso, es que ese es el religioso, ese es el fariseo. ¿Dónde cree que se la pasaba el fariseo? Allá pegado, allá en el templo. Hoy en día, vayan y de los judíos allá, pegados al muro de los lamentos. Con la torre en la mano. Usted no le aguanta un ritmo a un hombre de estos. Pero cuánta de esa oración Dios la escucha. No, el problema es que sí oran, chismean y rezan para justificar su chisme. No, hermano, esta no es la iglesia de eso, ni la iglesia de los recasamientos, ni la iglesia de las nicolaitas, ni la iglesia de Jezabel, ni la iglesia de Balaam, ni de Balac. No, esta no es la iglesia de la idolatría, ni la iglesia del sueño americano. Mi amado Jesús no es esa iglesia, hermano. Esta es la iglesia de la adoración, esta es la iglesia del evangelismo, esta es la iglesia de la misericordia, de la santidad, del amor entre hermanos, esta es la iglesia de la verdad, del redarguir, del exhortar. Una iglesia de tipo apostólico, de tipo profético, donde creemos en milagros, en sanidades, en prodigios, en señales, donde creemos que los corazones Dios los cambia, donde creemos en el nuevo nacimiento, en el bautismo del agua, en el bautismo del Espíritu, en el bautismo del fuego. Si eso no le gusta a la gente, hermano, hay iglesias de todos los colores y sabores. Hay iglesias de todos los colores y sabores. ¿Usted quiere conseguir la iglesia de chisme? Hasta yo mismo le digo, mire, queda allí. ¿Sí? Si usted quiere la iglesia donde dice los milagros son del diablo, hay por todas partes. Usted quiere la iglesia de los recasamientos donde desde el pastor hasta el profeta, hasta el evangelista, hasta el diácono va por el tercer matrimonio, se la tengo. Y eso tiene que ver con todo lo que hemos hablado del cristianismo Frankenstein en el que muchos viven. Un poquito de aquí, un poquito de allá, un poquito de acá. Uy, no, es que eso de la danza para Dios no me gusta. Quiero la iglesia de los que se quedan sentados no, eso ¿para qué música para danzar? Música, cantos gregorianos. Usted tiene todos los sabores, hermano. Y usted la puede conseguir. ¿Quiere el pentecostalismo tipo brujería? Se le tiene. Vaya usted a la iglesia universal, allá está la rosa de la bendición, el pañuelo de la prosperidad, el zapato
que le va a abrir las puertas del cielo y le pone precio a todo. Donde los profetas, donde los profetas tienen que hablar un español medio aportuguesado. Y me causa risa porque esos tipos se le nota el acento paisa de fondo, en ese portugués español se nota el acento paisa de fondo. Puro estimado, se le tiene, hermano, se le tiene. La iglesia organizada y con tecnología de punta se le tiene. Pero ¿cuál quiere usted, hermano? Si quiere la verdadera, entonces, hermano, atendamos a estos mandatos. No podemos amar a padre y madre más que a Dios. No podemos amar nuestra propia vida más que a Dios, hermano. ¿Tenemos que aborrecer a padre y madre? Sí. ¿Aborrecer a hijo y hija? Sí. ¿Nuestra propia vida? Sí. ¿Tomar nuestra cruz? Ay, es que eso es para los pastores nomás. Ah, sí. Los pastores son los únicos que tienen que pagar un precio. ¿Cómo no sé? Lo que pasa es que el precio es diferente, sí. Pero todos tenemos que pagar un precio. Se llama la cruz, hermano. Y para terminar, miremos este pasaje en Juan 12:25, hermano. Evangelio de Juan 12:25 para terminar. Dice: el que ama su vida la perderá. ¿Cómo dice? El que ama su vida la perderá. ¿Qué es amar su vida? Uy, no, eso es cristianismo verdadero. No me suena tanto. Yo quiero aquí un cristianismo a mi talla, que no colinde con mis sueños, con mis expectativas, con mis proyectos, con mis prospectos. Y yo, claro, iré a la iglesia y hasta diezmaré, pero nada más. Oiga, el que quiera eso dice que perderá su vida. El que ama su vida la perderá, dice. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Hace poco leí una frase de Mike Tyson, hombre que hemos utilizado hasta para dar ejemplos acá en la iglesia, porque fue campeón del mundo. Y también porque cuando dejó eso, perdió el campeonato del mundo. Él decía, él daba un concepto acerca de la disciplina, hermano. Decía, la disciplina es hacerlo incómodo como si fuera cómodo. Hacerlo incómodo como si fuera cómodo. ¿La disciplina incomoda? Sí, no cuesta. Escuche esto, ¿el evangelio incomoda? Claro. ¿De qué se trata? ¿El evangelio incomoda la carne? Sí. Pero especialmente la carne. ¿El evangelio incomoda el pensamiento? Sí. ¿El evangelio incomoda las costumbres? Sí. ¿De qué se trata entonces? ¿El evangelio incomoda los modelos familiares? Sí. La mayoría de ellos tóxicos. Escuchen esto. Hablarse uno con la mamá 10 veces al día no demuestra el amor con mi mamá. Me demuestra una relación tóxica con mi mamá. ¿Me está entendiendo o no? ¿El evangelio atormenta eso? Sí. ¿Y lo atormentó el agua de Cristo? Sí. ¿Incomodó a María? Especialmente a María. ¿Y este muchacho qué se cree? Yo lo parí. Camine, fulano de tal. Usted también. Usted también. Camine, que a veces no puede hacer lo que se le da la gana. Oiga, ¿y de quién cree que está hablando María? Del mismo Mesías. Háganme el favor y me llaman el muchacho, dígale que estoy acá. ¿Qué esperaba María? Que saliera ipso facto. Él mandó a decir, dígale a ella, oiga, ¿Dios hace una nueva familia o no?
Dígale a ella que mi madre y mis hermanos son estos, los que hacen la voluntad de mi Padre. Amén. ¿Quién es su hermano? ¿Quién es su hermano? Los que hacen la ¿El que está allá en Bogotá o este que está hablando acá? ¿Segura? ¿Quiénes son sus hermanos? ¿Estos o los que están allá? Pero, ¿cómo? Los que hacen la voluntad del Padre. No, ¿qué dice el Señor? ¿Quiénes son mis hermanos? Están acá. Los que hacen la voluntad de mi Padre. Claro. Si no hace eso, no es mi hermano. Punto final. Es entender que puede ser hermano y luego no hermano, porque Pedro, que era el apóstol, en un momento le dice, Señor, jamás vayas a la cruz, qué peligro, nunca te pases, y le dijo, quítate de Satanás. Claro. Por un instante dejó de hacer la voluntad de Dios, Claro. y se convirtió en un demonio. Es que eso pasa hasta con el que tiene uno al lado, hermano. Y tener discernimiento, ¿sabes? Hasta Mauricio, eso de Neiva, ¿para qué se va por allá? ¿Usted cree que alguien me lo dijo? Tiene que estar aquí al lado del varón de Dios. No lo abandone. Parecía muy loable la cosa, ¿cierto? Pero ¿cuál es la voluntad de Dios? Ven para acá, hermano. ¿Quién es mi hermano? Es la voluntad del Padre, hermano. Y el que deliberadamente la deja, pues qué tristeza, hermano, pero yo sigo para adelante. Así es. ¿Usted está entendiendo? Sí. Entonces, en cambio, vuelvo y repito entonces, el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Amén. Vamos a orar, hermano. Amén. Vamos a orar, hermano. Póngase de pie. Vamos a orar. Usted comienza a hablar al Señor, hermano. Si tiene que pedirle perdón por algo al Señor, hágalo. Bueno, Padre bendito y amado, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, te damos gracias por este tiempo, por la palabra, Señor, que hemos podido dar, creyendo, Señor, que has sido tú el que ha hablado, Señor, no los hombres. No, esto no es un altar para la motivación, ni para la superación personal, ni para el pensamiento positivo, Señor. No aceptamos las doctrinas de los hombres, ni las doctrinas de los demonios, Señor. Aceptamos tu palabra, Señor. La intervención del Espíritu de Dios en nuestras vidas, Señor. Y tú has hablado hoy, Señor, con claridad, diciéndonos, Señor, una vez más, que el que no aborrece a padre, a madre, Señor, a hijo e hija, a hermano, a hermana, aún su propia vida, Señor, toma su cruz y te sigue a ti, Señor, no es digno de ti, Señor. Y solamente los que son dignos de ti, Señor, son llamados discípulos. Solamente los dignos de ti son llamados hijos de Dios. Solamente los dignos de ti, Señor, son llamados conciudadanos de los santos, Señor. Solamente los dignos de ti, Señor, son llamados miembros de la familia de Dios. Maravilloso, Señor. El que ama a padre y madre más que a ti no es digno de ti. El que ama a hijo e hija, hermano, hermana, ama su propia vida más que a ti no es digno de ti, Señor. Hoy aquí, Señor, declaramos que queremos ser confirmados en tu familia, Señor maravilloso, en tu pueblo, como nación tuya, como familia tuya, Señor. Hoy renunciamos, Señor, a cualquier vestigio de maldad, de carnalidad, Señor, a cualquier amor por mi casa, por mi familia, por mis hermanos, por mi trabajo, por mis hijos, más que a ti. Perdónanos, Señor. Si en algún momento ha sido así, perdónanos. Si nos hemos prestado para las malas costumbres, si nos hemos prestado para las ordenanzas de los hombres, para las demandas de los hombres por encima de las tuyas, perdónanos, Señor maravilloso. Queremos conocer con claridad tu voluntad, Señor, a través de tu palabra, a través de tu voz, a través de tu presencia, Señor. Oramos, Señor de la gloria, en esta hora, para que transforme los corazones, para que renueve las mentes, maravilloso Dios.
para que quite los velos, para que rompa las vendas, para que rompa las cadenas, para que pudra los yugos, Señor, para que demuela la iniquidad en el nombre de Jesucristo, maravilloso Dios. Y toda concepción antigua, Señor, argumentando en mi corazón y por medio de lo cual contendía con tu verdad, perdónanos en esta hora, Señor, porque a veces creíamos, Señor, que los siervos de Dios hablaban lo que les parecía a ellos y contendíamos como creyendo que son los hombres, pero es Dios el que ha hablado, maravilloso Dios. Es el Dios el que nos dice: dejen esas cosas, abandonen el camino antiguo, abandonen la senda antigua. Es el mismo que aplana los montes, que levanta los collados, Señor. Es el mismo que remueve, Señor, la dureza, lo granítico de los corazones para dar un corazón nuevo, Señor. Es el mismo que nos da el Espíritu Santo para cambiar nuestra naturaleza. Oramos hoy, Señor, creyendo en esto. Danos una nueva naturaleza, danos un nuevo entendimiento, maravilloso Dios, danos un nuevo corazón. Te lo pedimos, Señor. Gobierna nuestros sentidos, gobierna nuestro corazón, gobierna nuestras decisiones, gobierna nuestros pasos, Señor. Dobléganos, Señor, con tu poder. Háblanos a nuestro corazón si estamos fallando, Señor. Si nos estamos tal vez desviando, háblanos con contundencia y nosotros corregimos el andar, Señor. Calibramos el andar en el nombre de Jesús. Espíritu de Dios, te necesitamos, Espíritu Santo. ¿Cuánto te necesitamos, Espíritu Santo, Señor? Hoy en el nombre de Jesucristo pedimos tu llenura, Señor. Llena las vidas, llena las almas, llena los redomas de mis hermanos, el mío también, el de mi casa, Señor. Queremos bendecir, que sean benditas nuestras familias, que sea bendita nuestra descendencia, Señor. Que nuestros hijos, Señor, aprendan las costumbres celestiales, que te amen con intensidad. No queremos ser vectores que transmitamos las costumbres antiguas. Queremos que te amen, que te busquen, Señor, que caminen en el sendero de la verdad, que oren con amor, con poder, en el Espíritu Santo, Señor. Y permítenos habitar en la misericordia, en el amor por nuestros hermanos, no queriendo, procurando que no se desvíen, redarguyendo, Señor, con amor, Señor, hablando para que la gente no desvíe su camino, Señor, pero hacerlo con irreprochabilidad, con irreprensibilidad, cuando nuestro propio camino esté seguro, esté firme, con autoridad, Señor. Porque tu palabra dice que hay que quitar primero la viga en el propio ojo antes de quitar la paja en el ojo ajeno, Señor. Ayúdanos, Señor, a caminar en paz contigo, Señor. Ya que nuestro andar sea tan definido, Señor, que cuando vengas por nosotros o nos lleves, vayamos contigo sin ninguna duda, Señor. Y oramos por eso, que ninguno se pierda, Señor. Que ninguno se pierda. Que ninguno se pierda. Y que todos accedan a la vida eterna, Señor. Lo pedimos en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Y lo hacemos para tu gloria, para tu honra y tu alabanza, Señor. Hoy oramos, Señor, por todo aquel que está enfermo. Hermanos, si usted está enfermo, levante su mano al cielo para recibir sanidad de parte de Dios, Señor. En el nombre de Jesús, te pedimos en esta hora, Señor, que toques a todo aquel que se encuentra con dolor, con molestia física. Toca sus huesos, sus músculos, sus órganos, todo aquello que esté afectado, Señor, que tal vez nosotros ni siquiera conozcamos, pero tú sí. Tócalo en el nombre de Jesús, Señor, porque escrito está que por la llaga tuya somos sanados y somos curados, Señor, maravilloso. Y no solamente sana lo físico, sana lo mental, Señor, en medio de un mundo con tanto estrés, con tanta locura, Señor. Señor, guárdanos de la locura, de perder la cordura. Sana todo un problema mental, de depresión, de ansiedad, de pánico, de miedo. Sánalo en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Y toda herida en el alma también, toda herida en el corazón, sánala ahora mismo en el nombre de Jesús. Toca con poder, Señor. Escrito está que por la llaga tuya somos sanados y curados. Toda enfermedad queda clavada en la cruz del Calvario y todo espíritu de enfermedad queda atado y echado al abismo en el nombre de Jesús. Señor, también reconocemos, Señor, que tú eres el sumo sacerdote y hoy traemos diezmos, ofrendas, Señor, delante de ti, Señor maravilloso. Señor, pidiéndote que reprendas el devorador de nuestras vidas, que abra las ventanas de los cielos para que haya abundancia sobre abundancia. Bendice los graneros, lagares, despensas, alacenas, lugares de reserva, Señor, que no haya justo desamparado.
ni hijo de justo que mendigue pan, en el nombre de Jesús, Señor. Bendecimos a todas nuestras familias en Cristo, a las comunidades, a las congregaciones. Benditas son en el nombre de Jesús, Señor. Pedimos que nos des el poder, un avivamiento para que se añaden los que han de ser salvos, para que cambies a este país, Señor, a nuestras naciones, porque solamente tú puedes cambiarlos. Que haya un río de tu gloria, Señor, en medio de nosotros, que avive los dones, los talentos, que multiplique los frutos, Señor, que seamos una nación conforme a tu corazón, en el nombre de Jesús, y un pueblo conforme a tu corazón. Señor, gracias. Oramos como lo hizo Aarón, que tú nos bendigas, Señor, y nos guardes, haga resplandecer tu rostro sobre nosotros, ten de nosotros misericordia, alces tu rostro sobre nosotros y pon en nosotros paz. En el nombre de Jesús de Nazaret. Y oramos como lo hizo Javes, que nos bendigas, que ensanche nuestro territorio, que tu mano esté con nosotros y nos libre de todo mal, para que no nos dañe. Atamos toda retaliación y venganza, toda furia de las tinieblas, y la echamos al aire en el nombre de Jesucristo de Nazaret, para la gloria y honra de nuestro Dios. Amén y amén. Amén. Bueno, hermano. ¿Me puede poner finalizar, por favor? Oye.